¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de domingo en la tarde. Ya saben que a esta hora, son las 7 o las 19, estoy atravesando el pico máximo de mi bajón dominguero. Así que bueno, tenía dos opciones, o tres, opté por la número uno, hacer este video, de paso de desocupar el banco del taller, salir a acelerar un poquito la moto, o ir a hacer un siciliano desde Easy. Tenía ganas, pero como vi que estaba por llover o estaba levemente garuando, muy levemente, era como un spray, dado que bueno, saben que los fines de semana, los domingos, voy a llevar a mis hijas a su casa. Y bueno, nada, me di cuenta que se está por largar a llover y decidí que es mejor la opción número uno. Hacer la charlita para los amigos, de paso ordenar un poco las herramientas. Eh, Así que bueno, nada, iremos viendo unidades, iremos limpiando, iremos guardando, iremos ordenando. Quizás alguna nos cuente una historia. Tengo el techito que utilizo para que no le dé tanto la luz, un poquito estorbando, pero bueno, no nos vamos a detener en esas cosas. Levemente se ve y me molesta, a mí me molesta. Voy a estar todo el video preocupado. Bueno, ahí está. En algún momento vamos a tener que dejar la precariedad y aunque sea elaborar un trípode. Dado que acá tengo fierro, tengo planchuela, tengo máquina de soldar, tengo electrodo, tengo todo, pero bueno, vieron cómo es esto. Así que nada, saludo a los amigos, gracias por estar, los amigos de la primera hora del canal. Cada vez se viene acercando algún amigo y se viene quedando. Así que bueno, por ahí de cada 10 personas que YouTube le muestra mi contenido, una al menos elige quedarse. Así que eso está bueno, es lindo, nos vamos conociendo todos de a poco. Mi canal no está orientado a las multitudes, sino a aquellos amigos bueno, que viven esto como lo que es, como lo que fue pensado. Una charla de taller entre amigos. Mientras uno desarrolla una tarea, por ahí comparte una anécdota, comparte una historia, por ahí, bueno, a ver, mira un poquito para atrás en el retrovisor y bueno, comenta. Llega una edad que uno se da cuenta que es más lo que vivió que lo que tiene para vivir. Igual yo estoy seguro que estoy a la mitad de mi vida, así que 103 años, como mi abuelo Antonio. Mi abuelo falleció a los 105, yo le voy a dejar que siga manteniendo el récord. A los 103 me voy. Pero bueno, al margen, se darán cuenta que estamos en bajón dominguero porque cuando salen esos temas, nada, son quizás un poco más filosóficos. Como dije, saludo a todos los amigos, al querido Tito, al querido Dalton, al querido Eugenio, los amigos Pablo, los amigos Fernando. Cada vez hay más amigos Fernando, cada vez hay más amigos Pablo. Bueno, tenemos a Don Vito de Pompeya, Lorensis en YouTube, montón de amigos. Roberto, el querido Manuel. Manuel seguro mañana desayuna con este videíto. Tantos amigos a los cuales les agradezco el apoyo constante e incondicional al canal. Querido amigo Baldo. Bueno, todos saben que contamos con la colaboración de un amigo que se ocupa de las cuestiones técnicas, que es el querido amigo Miguel. Cuando hay alguna duda, él, si llega antes que yo al comentario, la responde y muy acertadamente, dado que compartimos criterios técnicos, a veces me sorprendo o me sorprende dando solución a algo de una manera que es la que yo hice o hubiese hecho en alguna situación. Porque no se crean que siempre resolvemos técnicamente, a veces resolvemos más por el sentido común. También contamos en los comentarios con la asistencia de una persona a la que yo aprecio mucho, la verdad que es como un hermano,
es el querido amigo Gregorio, al que le agradezco su amistad y el apoyo constante al canal. Así que bueno, nada, como les dije, acá en el taller decidí ordenar el banco. Vieron que bueno, como les fui diciendo a lo largo de estas charlitas que he venido teniendo, que el banco de trabajo principal del taller estaba copado por unidades. La idea no es sacar de este y poner en el otro, porque bueno, mañana va a entrar trabajo para desarrollar acá y bueno, se necesita el espacio. Sin más preámbulos, nos vamos a dar a la tarea de ordenar un poco. Como ya habrán visto en algún adelanto, en algún video un poco más corto, estoy trabajando en la zona de San Miguel, donde encontré un negocio que comercializa herramientas genéricas de las lindas. Ya le haremos su videíto. Trato de mostrarlas en cada oportunidad que tengo porque por ahí después no llego a hacer el video presentación, las unidades ya se encuentran en uso y es una lástima. De todas maneras, no están en toma de contacto, son genéricas que yo decidí comprar para, bueno, seguir sosteniendo la teoría que con una herramienta económica se puede trabajar, aunque sea una temporada. A mí me han resultado. Sé hasta dónde exigirlas, sé hasta dónde pueden dar, pero bueno, quizás no sean herramientas definitivas, pero que se puede llevar adelante una instalación y cobrar como corresponde y después comprar lo que ustedes quieran. Yo soy un convencido de eso. Así que bueno, nada, voy a seguir con mi idea, con el espíritu del canal, que es conseguir herramientas económicas de calidad para el técnico que recién comienza. Por ahí, mucha gente que recién comienza no tiene todas las unidades y bueno, es una manera de quizás proveerse de un elenco como para cumplir tareas. Quizás algunos precios parezcan un poco caros, pero bueno, estamos muy acostumbrados a lo que es Diju, a lo que es Watfow, que verdaderamente están económicas las herramientas. Y son muy buenas unidades, las Watfow y las Diju. Ojo, ojo. Ojo que se han ganado mi respeto y uno la nombra y aparece. Tendría que preparar un tachito, una batea, algo que se haga solidario para, bueno, la limpieza y quizás, ¿por qué no? Un poquito de aceite para herramienta que se encuentra oxidada, desoxidarla. No sé si me van a ver ahí trabajar, pero bueno, no es tampoco tan importante lo que estoy haciendo. Simplemente voy a poner en valor, cosa que no perdió nunca, pero por ahí se oxidó un cachito, la Pico del Oro Diju, producto del uso, el uso profesional en el área de plomería. Bueno, vamos a buscar un elenco y vamos a armar algo para trabajar en plomería. Aunque sea en service, se cayó una llave. Vamos a tratar de utilizar la cartuchera que todavía esta se mantiene, llamémosle de una manera aceptable. Bueno, vamos a guardar primero la Pico del Oro Diju. A ver qué francesa tenemos acá. Bueno, una en top de 6 pulgadas, apertura extra, con estos grips, con estos mangos que bueno, la verdad no son tanto de mi favoritismo, pero bueno, los trae y se agradece. A mí la verdad que
Me gusta más la anatomía, la ergonomía de aquella época donde estaba todo por hacer y todos soñábamos con tener herramientas. Pero bueno, es la evolución, la vivimos. Acá tenemos una pinza de puntas de 8 pulgadas, en este caso de Bullet. No la vamos a usar en plomería porque es de acero al carbono. Hay otras opciones, quizás en cromo vanadio para trabajar la plomería. Esta la vamos a dejar acá en el tablero del taller, dado que forma parte del elenco de herramientas Bullet que utilizo, la tengo prácticamente, no les digo todo el juego, pero miren por ejemplo esta, de la década del 90, está un poquito dañada, pero bueno, ha trabajado de todo. Esto es lo que yo les decía en algún otro video, que a veces cuando se nos rompían las puntas, las aguzadas puntas, le teníamos que pasar la amoladora de banco, o la amoladora, o la lima, para, bueno, volverla a dejar como una pinza de punta. La vamos a limpiar un poquito. ¿Se ve bien la luz ahí? Porque si no, le vamos a prender ahí. Ahí creo que vamos a andar un poquito mejor. Bueno, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Yo, la verdad que los domingos a esta hora, muchachos, esta es una unidad que ha sido bastante castigada. Esta yo la tengo en una caja donde guardo todas unidades que ya están rejubiladas, y las guardo por una cuestión de cariño, por una cuestión de aprecio a la herramienta, que obviamente puede seguir trabajando, ¿no? Después de hacerle un par de reformas, modificaciones, algún que otro ajuste, pero puede trabajar muy bien. La vamos a dejar, vamos a buscar, a ver si tengo dando vueltas, algún pacaut, en este caso pacaut de pobre, chiquito. Vamos a guardar esta unidad. Estas son llaves T, que hacía yo cuando era pibe, con los tubitos. Esto era un juego de tubos de Taiwán que bueno, se me rompió la manija, se me rompió el destornillador. Si tenemos suerte, el destornillador lo encontraremos. Lo adapté. No me acuerdo si le soldé la punta de un cuarto a un Baco o a un Celestal. Vamos a mirarlo eso. Hace tiempo que no utilizo ese. Pero bueno, son llavecitas T que hice yo en aquella época. Estas hay varias. Esta era un poquito más larga para un uso determinado y definido. Bueno, el hexágono es de 7/16. Creo que era para apretar algo de la Coupé Torino, pero no recuerdo exactamente qué, porque bueno, a mi vida llegaron los tubos y determinadas cuestiones que hicieron que todo sea mucho más sencillo. Acá tenemos una de 11, pero corta. Herramientas de elaboración propia. Y acá tenemos una 14, que bueno, la original se ha partido y le soldé un tubito de un cuarto de 14. Dado que en esta época particularmente, en Easy se vendían los tubos sueltos por monedas, literalmente. Es decir, plata de hoy, 50 guitas, 500 pesos un tubo, una cosa así. Después, acá hay otra. De estas tiene que estar todo el juego prácticamente. Había hecho todo el juego. Qué ganas de laburar que tenía. Y miren que han trabajado, han hecho fuerza, se las han aguantado bien. Bueno. Pico del oro de 12 pulgadas. Ya de estas conocen la historia.
son las que compré en Flores. Las vamos a colgar acá con las de 12. Pinza multifunción, alicate universal multifunción, Quadfow. La verdad que de los que compré para hacer toma de contacto, el de la línea Inco me encantó y este es el segundo. O sea, es la segunda unidad de todas, o no sé si tantas, pero las 4 o 5 que compré, que a mí verdaderamente me dio placer el trabajar con la unidad. No utilizo nunca los segmentos para pelar cable. Tengo un alicate también, un alicate multifunción. Lo veo muy redundante el tema de que el alicate traiga áreas para pelar cable, pero son ideas mías. No quiere decir que estén bien ni que sean las correctas, pero uno es de la antigua escuela y pela cables con alicate. O sea que en el alicate haya pelacables, para mí es medio redundante. Pero bueno, qué sé yo. Se agradece. Acá vamos a poner para conformar un pequeño elenco para trabajar en la electricidad. Tenemos una pinza de punta curva Metz. Vamos a ver si el techito. ¿Ven cómo ayuda a que no pase la luz? Bueno. Pinza de punta curva Metz. No sé si... No recuerdo si probamos el corte de esta porque no le doy mucha importancia al corte en una pinza de punta curva porque generalmente no da buenos resultados, pero corta. No es que sale expulsado a 200 km por hora, pero dentro de todo corta. Corta, no es un corte que corte, pero bueno. Acá tengo un cable un poco más grueso. Vamos a ver si hay variaciones para mejor o para peor en los cables gruesos o en los cables más finos. Ese que corté recién era de 2,5. Este es de 6 y lo corta. No lo termina, no lo expulsa, pero lo corta. Es más de lo que yo esperaba. Observen lo que es la garganta de expulsión, la garganta de liberación de corte, que es demasiado chiquita. Pero bueno, vamos a sacar este cable porque en un momento puede colapsar la pila y caerse todas las herramientas y caerse el celular y bueno, nada, vieron que cuando andamos de bajón dominguero. Por otro lado, bueno, ya creo que se los mostré en otro video, pero me copé afilando las tenazas para cortar cable. Hay que hacer cable de 6 milímetros. Si me pongo con una mano, no corto, pero con las dos va perfecto. Muy bien. Me gustó la idea de ponerlas en valor. Pinza de 8 pulgadas, Rottweiler. Esperen que... No, peor. Peor, Tano. Estás haciendo más cagada. Qué video de mierda. Bueno, sepan disculpar. Y si no, llévense este paquete para Mendoza. Paquete importante. Hay otros que quieren mandar paquete para Mendoza, pero son pequeños paquetitos. Son buenos. Son pobres muchachos que... Lo vamos a dejar ahí, no vaya a ser que se enoje el amigo Santiago. Esta, a ver cómo se comporta de aquí. Corta bien. Había fallado en el corte anterior porque mordí muy abajo y lo agarró ahí, pero corta. El picando cables o cortando cables se ha transformado en un clásico. Corta bien, corta bien. Una linda pinza, pero ya
no está trabajando, así que la colgamos en el listón de pinzas. Pinza de punta total, que tiene que haber un par más dando vueltas, en este caso 6 pulgadas. Está un poquito, no digo percudida, quizás con unas leves motitas de óxido. En alguna oportunidad puede haber formado parte de un elenco de plomería. Todas las herramientas van rotando. Y bueno, ahí está, ahí quedó inmaculada. Esta la vamos a dejar para trabajar con la electricidad. Tendría que conseguir una caja. Agarrar una caja. Acá tengo un hermoso elenco de plomería que es el que configuramos la otra vez. Por ahí lo bajo. No, esperen, hay que organizar. Bueno, muchachos, esto es así. Estamos ordenando en directo. En directo, no en vivo, porque es un video. Bueno, acá tengo un par de válvulas de alivio que las tengo que empezar a juntar y guardar todas juntas. Porque bueno, válvulas de alivio de termotanque. Las vamos a poner acá por ahora. Termostato de termotanque. Estos repuestos, cuando yo detecto que falla, hay muchas veces o hay muchos casos en los cuales el termostato falla, no prende o no corta. Bueno, si se logra llegar a tiempo antes de que haya un problema. Si no prende, bueno, va a quedar en piloto, no va a haber demasiado problema. Ahora, si no corta y no libera por ningún lado, la tendencia es que si tiene algún poro medio flojo, el termo se pinche. Se termina apagando. Bueno. Generalmente tienen un costo significativo estos repuestos. Generalmente yo al cliente se lo presto. Porque es muy complicado venderle, de estos tengo un montón, venderle un repuesto de esos, dado que es lo que controla lo que prenda y apague el termo. Si eso fallase, bueno, uno va a ser responsable de lo que pase en ese termo. Entonces yo se los presto. Cuando se recuperan, que generalmente no pasa nunca, cuando se recuperan, compran el repuesto que corresponde y me devuelven mi termostato, que obviamente es sacado de otros termotanques que por ahí se han pinchado. Vieron que ahora, hace años, pero bueno, los termotanques se pinchan a los 3, 4 años con suerte. Hay casos que han durado un año. Es todo nuevo, es todo nuevo. Es increíble que en algunos termotanques se pinche primero antes de que falle una termocupla, por ejemplo. Eso en la época de Risa y Ar no lo veíamos. Cambiábamos la termocupla una vez cada 5 años. Por eso la mano de obra antes era bastante más cara, si bien no hay que regalarse. Pero claro, uno hacía un trabajo bien como corresponde y a ese domicilio por ese tema no volvía más, no volvía. Martillo de 1 kilo, martillo bolita de 1 kilo, que algunos amigos me reclamaron por qué no está en su lugar. Este es de la marca Rose, lo vamos a limpiar un poco. Estuvo trabajando. Lo vamos a limpiar un poco y lo vamos a devolver a su lugar.
otros me preguntan por el guachín. El guachín, quiero que sepan que es una unidad definitiva del elenco de trabajo. Y bueno, está en la caja de plomería, llamémosle oficial, ¿no? De herramientas para tareas pesadas. No sé si me están viendo, bueno, si no me están viendo. Acá tenemos uno encavado por el querido viejo Don Poncio, como cuento siempre. Ya está mirando crecer el pasto de abajo hacia arriba, pero bueno, sus cabos perduran, completamente ergonómicos. El viejo sabía, no es que agarraba un palito redondo y te hacía el cabo, le daba forma para que la mano tenga buen grip. Y como todos saben, mi martillo favorito es el martillo bolita. Bueno, hay otros que le gustan los de uña, hay otros que le gustan los de chapista, en fin. Cada loco con su tema. Vamos a limpiar, sacarle un poquito del óxido a este martillo, a este querido martillo bolita. Hay uno que no forma parte acá, pero quédate ahí. Decidiste quedarte. Vamos a tener que hacerle un lugar. Voy a tener que agrandar un poco el área de martillos. Este es bastante útil acá en el taller. Lo vamos a poner provisoriamente acá. Así me acuerdo que le tengo que hacer un lugar. Bueno, este es uno de galponero o de uña curva, que no va acá para otras tareas. Alicate Inco, segmento liviano, bueno, 7 pulgadas. Linda unidad. Creo que sigue cortando bien. Al menos había superado las tomas de contacto. Me cargaba uno de los amigos Lucas. Creo que me cargaba porque es un amigo, me decía: es increíble cómo lo envidias al pelado que hiciste igual, hiciste short, compuesta y video. Y le puse, sí, en breve voy a empezar a retorcer planchuelas de 1/8 con una morsa floja y una mesa que hace ruido. Y ahí sí, ya no se pueden quejar, vamos a estar exactamente igual. Bueno, otra válvula de termo, la vamos a poner ahí con las válvulas. A ver en esta caja qué es lo que estamos manejando. Tenemos un elenco prácticamente completo de herramientas para electricidad. Bueno, la vamos a poner acá un costadito por si falta algo, la vamos completando. La llave. Acá tenemos un canastito. El otro día estuve ordenando un poco los destornilladores.
estuve ordenando un poco los destornilladores. Nada. Hay para charlar mucho sobre eso. Bueno, como les estaba diciendo, alicate de 6 y 7 pulgadas, segmento liviano, Inco. Lo vamos a poner acá para el segundo elenco de electricidad. Pinza de punta. Esta declara ser industrial de la línea Inco. Fue una transición donde no venía con ¿vieron las muescas esas que trae, las costillas, para darle cierta agresividad a la herramienta? Y con otra anatomía. Acá sí ya da la sensación de que hubo un cambio en la herramienta, dado que bueno, el techito, dado que bueno, a la mano uno se da cuenta, es otra herramienta. Observen lo pronunciado de esta curva. Creo que permite hacer un poco más de fuerza, si bien es una pinza de punta, pero... Y esta sí termina bien en aguja. Bien en aguja. Obsérvenla. Es una linda unidad. La vamos a dejar para llevar con las cosas de electricidad. Pinza de 8 pulgadas. Segmento liviano. No le llaman económico, le llaman liviano. De Inco. Una de las mejores pinzas que he utilizado de esta época, ¿no? De los que somos contemporáneos, dado que bueno, la de Diju la verdad que me encanta, y la de Hadever me he vuelto, las tengo como prácticamente pinzas definitivas. Me gusta utilizarlas. Esta es una hermosa unidad en 8 pulgadas, en mi mano va muy bien. Pero, carbono, muchachos, carbono. Acá no hay cromo. La vamos a poner para el elenco. Te van a armar el elenco de electricidad, o para tareas de electricidad, más o menos simétrico, con herramientas de la misma marca. Este alicate de alta palanca, cuerda de piano, Inco, la verdad, un cañón, Para lo domiciliario, olvídense, no va, no va. Es incómodo para trabajar dentro de las cajas. Vieron que generalmente los que somos electricistas domiciliarios, bueno, podemos llegar a encontrar que en una caja pasan 15 cables. Una caja central con 6 caños que van, vienen, puede haber 15 cables tranquilamente. Y uno tiene que pelar para hacer un empalme o algo, y siempre se va a cruzar algún otro cable que no corresponde cortar, lastimar o tocar. Y créanme que con esta cabeza y esta anatomía, esta ergonomía, pasa. Uno lastima cables que por ahí no quiere. O no, pero tiene que andar cuidándose un plus. ¿Por qué? Porque puede pasar. Entonces, este alicate, como el de Total tiene la particularidad, y ya lo vamos a ver cuando llegue el momento, si es que está en este montón de herramientas, que es menos cabezón. Ese, por ahí, da un poquito más de posibilidades de maniobra dentro de una caja. Espero ser claro, y si comparten o más o menos me entienden, díganme. Este es de la línea industrial. Yo esto lo utilizo para cable de 10 milímetros. Vieron los cables que van desde el medidor al tablero primario, y bueno, los puentes entre disyuntor y térmica general. Yo utilizo esta herramienta. Generalmente cable de 10 milímetros, 16 milímetros voy con esta. También podría ir con tengo pinzas para electricista de 10 pulgadas, pero para la toma de contacto, la que utilizo
es la Jadever de 9 pulgadas y media, o sea 240 milímetros, que sorprende, ¿eh? La verdad, han llegado herramientas que uno quizás un tiempo atrás no se hubiese imaginado que por determinados valores se podía llegar a acceder. Cuando yo arranqué, y todos conocen esa historia, era muy caro, era todo muy escalonado para llegar a una herramienta de tipo que sabe, como le llamaba yo y algún otro más que quizás eh, se sentía reflejado en mis palabras. Eran herramientas de tipo que sabe. Guarda, son herramientas de tipo que sabe. Son herramientas caras. Lo veo ahora a la distancia y se había dado la casualidad que los tipos que yo conocía y admiraba que utilizaban esas herramientas eran tipos que sabían. Hoy en día veo que cualquier idiota aspira a tener una herramienta de marca. O sea que mi teoría estaba equivocada. Pero bueno, uno la ve ahora, a los 50. Estamos hablando de cuando uno tenía 13 años. Entonces, ya todos saben mi historia. Yo compro herramientas. No les quiero mentir, pero de muy chico, muy chico, muy chico. Mi padre, Antonio, chapista y metalúrgico, tenía su taller, tenía sus herramientas. Obviamente no se imaginen lo que tengo yo, lo que puede tener cualquiera de ustedes, los que estamos enfermos por las herramientas. Para él esto sería cosa de loco, sería cosa de enfermo. Pero bueno, me las restringía a más no poder. De vez en cuando necesitaba herramientas para las cosas que yo hacía, de desarmar, a los 8 o 9 años desarmábamos las bicicletas, ya a los 11 empezamos con las motitos, a los 12 con las motonetas, y bueno, necesitaba herramientas cada vez más específicas. No me quedaba otra que cuando el tipo estaba distraído, entrar al taller, sustraerla, prepararla para utilizar al otro día, y cuando la terminaba de usar se la tiraba por debajo del portón, que había una luz de 10 centímetros, calculo. Dado que bueno, eso después se encarpetó a nivel, pero quedaban unos 10 centímetros y le tiraba las herramientas por ahí abajo y bueno, calculo que nunca se dio cuenta o pensaría en qué la usé para que aparezca acá, o también a veces sostengo la teoría de que el tipo sabía todo y se hacía el boludo. Creo que puede ir por ahí. No sé, a veces lo quiero ver con ojos de buen tipo, pero no me dura mucho el efecto. Bueno, pico del oro Crossmaster, 10 pulgadas. Son todas más o menos iguales. Son muy pocas las que se pueden diferenciar. Estamos hablando de que son muy pocas las que se pueden diferenciar en este tipo. Palancas rectas, cromo vanadio, 7 posiciones, 10 pulgadas. Con la mordaza en B y B invertida, desde la mejor, que podría ser la Baco, desde la mejor hasta la peor que puedo llegar a tener, son todas más o menos iguales. Yo las pondría un día, y por ahí lo haga, todas en fila, y mostraría los detalles de las 3 o 4 calidades que debe trabajar el fabricante chino. Bueno, esta estaría en un segundo escalón. Zafar no zafa,
es cómoda, pero declara ser cromo vanadio y tiene una oxidación bastante grande la herramienta. Pero bueno, es una linda unidad, no la he podido zafar y como dije, me gustaría poner, no hablo de la totalidad de la doble cremallera 7 posiciones, porque ahí nos vamos a encontrar con la Stanley Pico del Oro que amo y no hay para mí una mejor que esa hasta el momento. Hasta el momento. Estoy tentado, estoy esperando que pase un poco de tiempo porque no quiero que se sienta dolida de comprar la Robust. Hay un modelo Robust doble cremallera, creo que tiene 8 posiciones con una apertura extra de, por ejemplo, si la de 10 debería abrir 40 milímetros, esa está abriendo como una de 12, unos 50 milímetros. Cosa que sirve, es útil. Ustedes saben cómo pienso de lo que son las herramientas cortas con gran apertura y de las herramientas largas con poca apertura. Tengo varios ejemplos de esos. Así que bueno, estoy esperando, calculo que en esta semana iré a EASY y bueno, compraré una o veré. Veré cómo se comporta. Me seduce la idea. Pero bueno, volviendo al punto al que me fui, no estoy hablando de todas las Pico del Oro, doble cremallera, 7 posiciones, dado que en ese segmento, y yo sé que eso ya lo dije, pero bueno, quiero pasarlo en limpio, dado que en ese segmento nos vamos a encontrar con la Stanley, Pico del Oro que amo, y hasta el momento ninguna ha mostrado ser mejor que ella. Está la Irimo que se parece mucho, está la Irimo, la Stanley y tendría que ver si hay alguna más que viene con esa anatomía, esa ergonomía que evita la palanca recta. Pero bueno, nada, de las que vienen con palanca recta, podría ser un segundo escaloncito del fabricante chino, habiendo más o menos 5 alternativas en ese segmento, ¿no? No sé si me explico. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo. Yo soy fanático de la doble cremallera de Stanley. Todas han trabajado muy bien, todas jubiladas para que sigan en un estado óptimo y la verdad han mantenido la calidad. Se cayó la Baco de 12. ¿Se dan cuenta lo que les digo? Cuando toco algo en el tablero se me caen las cosas. Bueno. Vamos a volver a ponerlas en su lugar. Lo que pasa que me gusta ilustrar con las unidades cada cosa que, bueno, digo o intento decir, ¿no? Acá tenemos, tiene que estar el juego, pinza de punta, obviamente la están viendo, pero con esta aislación que promete aislar promete aislar 1000 volt. No lo dice en ningún lado, pero créanme que aíslan 1000 volt. Una época en Easy estaban 20 pesos. Les estoy hablando, hagan los memoriosos que saben cuánto estaba el dólar en esa época y demás. Yo me cansé de comprar, ya era salir a andar en moto y pasar a buscar una o dos. Todos mis amigos les regalé una, o a mis amigos les regalé una. Tenía una en cada caja. En el año 2011 estaban 20 pesos en Easy.
20 pesos en Easy. Debo haber comprado unas 10 para las distintas cajas, para algún amigo. No sé cuánto estaría el dólar en ese momento y a cuánto representaría ese precio hoy, pero créanme que era accesible a más no poder. Y estaba también el alicate Silver Shadow de 7 pulgadas y valía 10 pesos con 65. 10 pesos con 65. También había un jueguito de llaves Robust cromado que venían 5 medidas. De esos compré varios también. Incluso le regalé uno para Navidad, le regalé uno a un cuñado mío, personaje que ya les contaré si es que no les conté en algún momento. Venía la 7, 9, 10, 13, 14. Esas eran las medidas que traía, cromadas. Y estaba, no les quiero mentir, pero por alguna razón ese jueguito de 5 llaves valía lo mismo o quizás un poco menos que la 14 sola. O sea, comprando 5 llaves salía más barato que la 14 sola. Esos intríngulis que tenía o sigue teniendo Easy, bueno, la mesa de saldo, la mesa de saldos era algo espectacular. Yo recuerdo haber comprado por muy poca plata una morsa de caños de 4 pulgadas. O sea, una morsa para caños de 4 pulgadas. Ya tenía y tengo una tipo cadena, pero me gustaba que sea un poquito más grande. ¿Por qué? Porque cuando uno está trabajando, si bien en esta última etapa de mi vida, ya es muy difícil que trabaje en diámetros más grandes que 2 pulgadas. Sinceramente, ya no tengo ganas, no tengo la voluntad de meterme en esos bailes. Porque bueno, sí, he trabajado con caños grandes, esto de 4 pulgadas, hay que roscarlo, apretarlo. No es joda muchachos. Ya no tengo ganas de renegar con eso. Pero me pasaba que la de 2 pulgadas, que yo hasta la actualidad utilizo, cualquiera de las morsas de 2 pulgadas que yo utilizo, es para 2 pulgadas el caño. Ahora, si ustedes quieren tener un accesorio para apretar o aflojar, o porque se presentó la situación de que en vez de poder sostener desde el caño, tienen que sostener desde el accesorio, no abre, no entra. Ahí es donde es útil la de 4 pulgadas. En 4 pulgadas pasaba eso también. Había que tener una morsa un poco más grande para que entre el accesorio. ¿Se imaginan lo que son los accesorios de eso? Terrible. Y eso es polipropileno. Hablamos epoxi. Pero no me ha tocado trabajar en epoxi en diámetros superiores a 2 pulgadas. El día de hoy que estoy trabajando y por las características de los trabajos que agarro, generalmente lo más grande que agarro es 2 pulgadas. Y se torna interesante igual en 2 pulgadas. Me gustaría ver a más de uno de estos panchos que se creen plomeros haciendo una rosca en 2 pulgadas y armando esas instalaciones. Pero bueno, siempre es fácil hablar del laburo ajeno. Si bien lo que yo hago no es algo que no pueda hacer otra persona. Lo que pasa que, bueno, depende con la humildad que se aborde las tareas a realizar, ¿no? Bueno, esta la vamos a poner acá. Me quedó
Tendría que ordenar las pinzas. Vamos a partir por ahí. Esta es una pinza de punta. Pincita de punta Robust. Esta es un lujo. De estas compré varias. Estaban baratas. No hace mucho de esto. Me había separado. Yo soy separado hace 6 años. Así que imagínense que hace 6 años fui y compré de estas. Compré las de punta plana. Que estaban verdaderamente económicas. Y han dado muy lindo resultado. Muy lindo resultado. Ahora ya hay otros modelos que también me gustaría probar, que ya vienen con esa nueva anatomía, nueva ergonomía, con las costillas, acá el estriado. Pero bueno, este año vamos a volver a probar Robust, vamos a empezar a comprar unidades y bueno, vamos a tratar de primero completar bien lo que es las genéricas. Esta es una pinza que pertenecería o correspondería que esté en el altar de las herramientas. Esta es una Mondial. La calidad de esta pinza era algo espectacular. Yo me acuerdo que la usaba para tareas chetas. Por ejemplo, en instalaciones eléctricas vehiculares, instalaciones eléctricas del automotor, de los autitos que yo compraba, vendía. Bueno, yo con esta trabajaba todo lo que es la parte de electricidad. Cuando se necesitaba prensar los terminales y demás, utilizaba esta. Bueno, es de industria brasilera. Lo único que en las 2 unidades que tengo, los mangos, los aislantes, los grip, se hicieron pelota. A la más chiquita, a la de 6, se los volé completamente y listo. Como uno trabaja por ahí en 12 volt o mecánica, o trabajaba en 12 volt y mecánica, no es relevante que estén. Pero así todo, me gustaría conseguir una nueva para tenerla y recordar lo que fue. Era una unidad hermosa esta. Observen, bueno, yo a veces las dejo que no les hago mantenimiento todos los meses a las herramientas. Hago mantenimiento cuando estoy con ustedes y charlamos, pero las que están colgadas a veces pasan 6, 7 meses que por ahí no las toco. Y bueno, se ponen duras, se secan las herramientas. Después, cuando llega el invierno, acá no hay humedad, pero hay mucha mezcla de aceros. Y eso parece que no, pero oxida. Bueno, acá tenemos que se estaba por caer una pincita Inco del segmento económico, la época linda, la época que enamoraba. Enamoró al amigo Gregorio, me acuerdo. Siempre miro la videoteca de Gregorio completa. Siempre la miro. Los vivos, la época de los vivos. Qué linda época. Bueno, yo no sé cómo pudieron no darle bola a una propuesta tan linda y tan interesante, dado que, al menos en mi ignorancia de lo que es YouTube, no he visto contenido tan interesante gratis. O sea, ahora están todos con eso de solo para miembros, y nada. Y que muestran solo para miembros cómo se hacen la paja. Y nada. La verdad que hay más de uno que me parece un pelotudo bárbaro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo tampoco debo ser el más aceptado. La tendría que poner ahí. Yo tampoco debo ser el más genial ni nada. Lejos estoy de serlo. Lo que pasa es que yo todavía hablo como videovidente. No se olviden
no se olviden que antes de estar de este lado, estuve del lado de ustedes. Y me he indignado con tantas cosas que he visto que uno dice, dale, ¿en serio haces eso? ¿En serio? Y miren que yo, como les dije, no soy el mejor ejemplo de nada, porque dejémoslo ahí, porque si no saltan los que dicen, solamente te dedicas a tirar mierda de la gente, ahí está, discutiendo solo, el sol sale para todo. Mirá, el sol por ahora no va a salir para nadie porque parece que va a llover. Así que llévate este paquete para Mendoza. Ya vejedores, de las lindas, de las antiguas. 24, 30. Una combinación hermosa. Si se lograra hacer foco, no se dan una idea lo que ha trabajado conmigo esta llave. La tengo allá arriba, en el umbral del aprecio. Pero tenían la particularidad, muchas llaves de esta generación, como Inafor, Gedore, Dogwidat, Raselli, no así Baco, o Baco en menor escala, se le salía el cromado, se le salía el cromo, quedando así. Entonces parecen fierros viejos, que lo son, pero tienen mucho para contar. Baco, son contadas las unidades que por ahí sufrían desgaste, pero eran producto del uso también. Se acostumbraron muchos a ver herramientas inmaculadas, herramientas que no han sido utilizadas nunca. Entonces, claro, esas herramientas forman parte de una hermosa colección, pero la herramienta en sí no tiene una historia para contar. Yo cada herramienta de estas que agarro, en su mayoría, ni hablar las de vieja generación, como las que tengo frente a mí en el tablero, todas vivieron cosas conmigo. Yo siempre digo lo mismo, mi historia, que para algunos es muy pobre y para otros es interesante, yo la puedo dividir o me puedo ubicar cronológicamente en una situación por tres cosas. La Coupé Torino que tenía, la pareja que tenía o las herramientas que estaba usando. Y creo que podría simplificarse más a la Coupé Torino que tenía y las herramientas que tenía. Porque bueno, verdaderamente eran el berretín de uno, ¿no? Lo que pasa que bueno, yo nunca compré herramientas con el afán de coleccionarlas. Siempre era comprar herramientas para trabajar. Y bueno, sí he comprado con el paso del tiempo y teniendo la posibilidad algunas unidades, como les comenté en el otro video, de las francesas Irega. Tengo de 6 a 12 sin usar. Pero bueno, son oportunidades que se dieron y nada, aproveché. Pero también les mostré las usadas, que verdaderamente, pobrecitas, ya están jubiladas, bien jubiladas, tienen un montón de horas de vida útil, pero bueno, ya han cumplido, ya han trabajado esas herramientas. Acá estoy limpiando un alicate genérico. Ya tendría que cambiar la nafta porque ensucia más de lo que limpia esa nafta. Estoy mostrando un alicate genérico del que tengo las pinzas, la pico del oro, y el amigo Gregorio tiene una que yo no tengo y no consigo, que es la de 2 posiciones con estos mismos grip. Vaya a saber a qué
proveedor, distribuidor o importador pertenecen. La Pico del Oro es bastante buena. La cremallera bien definida. El juego, para lo que venimos acostumbrados en unidades económicas, es bastante poco. La verdad, una linda unidad para tener en cuenta al momento de, obviamente, trabajar, ¿no? Vamos a poner ahí. Bueno, alicate Inco de 6 pulgadas, segmento industrial, que ha venido trabajando en lo que es los servicios de electricidad, por ahí en alguna instalación que haya que realizar o que hubo que realizar. Ha trabajado y corta como el primer día. Por ahí voy a exigirlo un poco de más con el cable de 6, dado que bueno, yo uso el de 8 para cortar esto, pero no le va a pasar nada al alicate. Muy buena unidad. El día que se patente la prueba de picando cable, muchachos, vamos a tener que dedicarnos a probar de otra manera. Por ejemplo, acá tenemos un alicate cuerda de piano, cromo vanadio, de la marca WordPro. Siempre lo comento, pero una vez vino un distribuidor al taller, les estoy hablando de antes de la pandemia, con toda la línea de WordPro. Y yo, bueno, compré más o menos lo que iba a utilizar, dado que yo hacía más o menos parecido el contenido que vemos hoy en día acá, lo trataba de hacer en Facebook. Facebook en mí siempre fue un problema porque mis celulares siempre se caracterizaron por ser medios chotardos. Y Facebook también no era la aplicación que soy. Entonces costaba mucho subir videos largos o relativamente largos. Creo que lo máximo que se podía más o menos hacer, o yo al menos tenía esa posibilidad, eran 3 minutos. Y ustedes saben que yo en 3 minutos no lo saludé todavía. Entonces, nada. Un día decidí venir a YouTube y verdaderamente a lo que pensé que iba a pasar, me siento verdaderamente cómodo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Igual, como les dije, esto es una charlita de taller, charlita de amigos. Si ustedes estarían acá, habría un ida y vuelta. ¿Vieron cuando viene un amigo y les empieza a contar y uno, sí, escucha? Y cuando uno ya está medio, no cansado, porque de los amigos uno no se cansa, pero ya hablamos 45 minutos de tu señora, porque cuentan los problemas, y uno ya escuchó 3 veces lo que tenía para decir, y ya le hizo una devolución, y ahí es cuando empieza uno con respuestas tibias, y es un tema. Por ahí, en la anterior vez que el amigo expuso su problemática, uno dice, y mirá, a mí me pasaba esto, qué sé yo, que esto, que el otro. Y por ahí da una devolución un poquito más completa, hasta que se da cuenta que le entra por un oído y le sale por el otro, porque dice, no, sí, pero bueno, eso no es, porque incluso la defiende. Somos complicados también en los seres humanos en algún punto. Viene a hablar con el amigo sobre una problemática que tiene con la mujer, tratando de buscar un consejo. Yo siempre dije que los consejos no se dan hasta que no sean pedidos. Bueno, hasta tanto uno dice, mirá, es mi política. Mirá, a mí cuando me pasó, yo lo resolví de esta forma. No, pero no es así, claro.
cuando tenés que poner lo que tenés que poner sobre la mesa, reculás para atrás como Michael Jackson. Bueno, es así, qué sé yo. Pero bueno, nada. Entonces ahí uno agarra al amigo y le dice, che, ¿por qué no te pones la pava y haces unos mates? Ahí descansa un poquito la cabeza. Y ya viene con otro aire. Y dice, ¿sabes que estuve pensando lo que me dijiste y me parece que tenés razón? En esos 2-3 minutos que tarda en calentarse el agua para tomar mate, nada más. ¿Sabes que me parece que tenés razón? Y bueno, así es. Pinza de puntas Six ZX. Ahora está también la de la marca ZT. La vamos a hidratar un poquito para que se ponga blandita. Ahí ya trabaja bien. Ah, acá abajo. Ahí está. Listo. Y esta ZX, sí, la uso en tareas orientadas a la electricidad. Pinza de punta curva, Jadever. Qué linda pincita. La verdad, esta pincita me gustó mucho también. Está acá en el tablero de herramientas de uso constante. Tengo la de Total, que va muy bien. Aunque no lo crean, no sé si fue planeado así o no, o fue algo accidental, tienen otro ángulo. La Total es un poquito más agudo. Para lo que yo hago me sirve más esa inclinación. Entonces la Total forma parte del tablero de herramientas de uso general. Esas son todas las de uso constante. Esas son todas las diferencias, las pequeñas cositas que yo noto en herramientas que por ahí en apariencia son iguales, pero que en el uso de la constante de la herramienta uno encuentra quizás un plus de una unidad por sobre la otra, ¿no? Y a este no le dimos ningún destino, lo vamos a tener que colgar. Vamos a colgar. Vamos a poner acá. Bueno, como les conté en otro video, estos grip obviamente no corresponden a esta pinza. Esta pinza la tengo desde cuando tenía 14 años. Pero es lo único que servían de ese alicate que compré. Lo único que servían eran los grips. No lo puedo encontrar físicamente acá en el taller. Siempre lo tuve en vista y decía, no lo voy a tirar porque algo voy a fabricar con eso. No tiro herramientas. Es algo impensado para mí tirar una herramienta. Por más que no sirva, no servía. No estaba afilado de fábrica. Lo único que me servía eran los grips. Y lo venía viendo, siempre lo veía. Cuando no estaba en un lugar, estaba en el otro. Y ahora que lo busco para mostrárselo al amigo Miguel, y en general a todos los amigos, pero el amigo Miguel subió en su comunidad una pinza que él considera la peor de todas y que no hay una que lo pueda superar. Créeme que si no te supero te empato porque es verdaderamente una porquería.
Sacando el tema de los filos, que eso quizás se podría hacer. Cuando yo la desnudé, la pinza, a la chinarda, iba a decir, cuando yo desnudé a la chinarda, al alicate, me di cuenta que ese grip, ese mango tan generoso, era puro grip, porque las palancas de la herramienta no llegan a 5 milímetros, son dos varillitas que si uno le da en serio lo parte. Si uno le da en serio lo parte. Pero bueno, nada. Pinza para electricista de la marca Interelec. En alguna que otra ocasión he hablado de estas pinzas. Bueno, es las que se compran en la casa de electricidad. En una época me seducía a comprar Sika. La verdad que estaban voladísimos con los precios. Incluso en ese video creo que mostré los precios que pretendían cobrar por herramientas Sika. Entonces decidí volver a la otra casa de electricidad y comprar herramientas Interelec. Que bueno, no dejan de ser genéricas con este nombre. Pero bueno, se compran como Interelec. A ver si encuentro la botella de nafta, porque quiero limpiar un poco mejor las herramientas y bueno, la nafta que estoy utilizando ya está media sucia. La encontré. Esto lo que vamos a hacer es volcarlo donde yo vuelco todos los líquidos. Ya volvimos. Si no, voy a tener que ir a sacarle nafta a la moto. Ayer les hice un video sobre las dos opciones de pinza de punta, media caña, Jadever. La verdad, cualquiera de las dos opciones son espectaculares. Esta es de punta más larga, más aguda, que obviamente tiene un uso distinto. Son para distintos usos esas pinzas. No les estoy diciendo nada nuevo. Si bien para el que por ahí tiene una pinza de punta no encuentra demasiada diferencia. La tenaza para cortar cables Watfo. Ya sé que es de carpintero, yo la uso para cortar cables. Alguno que otro, algunas cosas sigue el ejemplo, otras no. Otras no son ejemplo de nada. Bueno, destornillador Inco, plano, 6,5 por 150. Este va a formar parte del elenco que estoy armando con herramientas Inco para trabajar con la electricidad. Vamos a ver si encuentro este tachito. Vamos a limpiar un poco. Me parecía que había pasado algo por ahí. No se crean que la actividad de los duendes acá ha cesado, ¿eh? No ha cesado en absoluto. Pero bueno, ya abordaremos ese tema quizás un poco más en detalles. Sé que el amigo Juan Llanes, me pareció leer, si no es Juan, no me imagino que otro,
me quedó en la cabeza que era Juan, quiere la entrevista con la señora Susana, que es la duendóloga, que bueno, ella tiene la capacidad de cultivar los duendes, no cultuar, cultivar, o sea, hacer que... Yo nunca se lo pregunté porque no ahondé demasiado en el tema. Va a sonar a tonta mi exposición sobre el tema. Nunca se lo pregunté, pero como les dije, hice un preámbulo antes. Como les dije, ella tiene la posibilidad de cultivar los duendes. No cultuar, cultivar. Yo nunca le pregunté, y no lo sé, si cómo es la manera de reproducción de esas, llamémosle, criaturas. Dado que, bueno, uno sabe con cierta habilidad cómo se reproducen los humanos, pero no así los duendes. Va a estar bueno, va a estar bueno cuando se dé. El otro día la vi, la saludé, me saludó, pero no. Los dos sabemos que está pendiente ese tema. La idea sería entrevistarla en la casa y que comente sus comienzos con el tema y hacerle un par de preguntas que a todos nos puede interesar. Yo lo que les puedo decir que cuando acá en el taller la actividad con los duendes se había tornado, no les digo insoportable, pero por ahí era bastante intensa. A mí me dio un par de tips que dieron resultado. Si bien no es que desaparecieron, pero como que cesaron en lo que es algunas actitudes, vamos a decir. Bueno, alicate Inco, en este caso 6 pulgadas, pero ya con el climper y bueno, tengo las posibilidades de Inco, las distintas épocas, segmento liviano, segmento industrial, y este sería un industrial, pero de nueva generación. Algún amigo, calculo que Manuel, me había pedido que haga la cronología de las herramientas Inco que yo tengo, las pinzas, bueno, me gustaría, esta por ejemplo, vamos a limpiar un poquito. Esta por ejemplo es la evolución o la involución, depende como lo quieran ver, de esta. Qué sé yo, está a gusto de cada uno. Esta la vamos a limpiar un cachito para que se quede hidratada. Tengo la estequita que siempre anda dando vueltas. Acá está. Vale, ahí la levanto, se me cayó. Esta es la modelo nuevo, sin climper. Tengo de total con climper, pero no son segmentos que yo utilice. No. Quizás los utilizo, pero para salir de un apuro y nada tiene que ver con el fin de que hayan puesto ese útil en la herramienta.
los utilizo para otras cosas. No sé si me explico. No es que sea anti eso, o sea, anti climpar, anti... No, estoy acostumbrado a trabajar de otra manera, con otras herramientas. Y bueno, nada, lo que viene llegando nuevo y da resultados se agradece. Eso a mí mucho resultado no me dio. Acá tiene un destornillador Celta que como varilla es muy bueno, pero comenzó a pasar que se despegan estas partes de los mangos, que la voy a pegar porque el destornillador es cómodo, da resultado, al menos de un elenco de 6 que yo compré, creo que eran 6, 4 han dado resultado, 2 han, no les digo fallado, pero han dado todo de sí para cumplir tareas. Bueno, esta pincita obedece a la década del 90. Tenía todo el juego de estas. Lo quiero buscar porque quiero colgar en el tablero, dado que para el altar de las herramientas ya se va un juego parecido, pero vamos a comenzar por colgar esta de 8. Tendría que poner primero esta y después la bully. Ahí vamos. Ahí nos vamos entendiendo. Pincita de electricista 7 pulgadas de la marca Pretul. La verdad, tiene una cierta anatomía muy parecida a la McCarthy. Pero bueno, la McCarthy es alicate universal. Esta es pinza para electricistas. Los filos se podrían comparar bastante de las McCarthy que andan. A mí McCarthy me dio buen resultado, al menos en las unidades que yo compré. Y yo las compré porque la situación vino así. Mi sobrino había ido con la doctora Quinn a Jumbo, ahí en Plaza Oeste, en Vergara, y recorriendo me manda una foto de cosas McCarthy, destornilladores, martillos, la pinza puntualmente mandó, por monedas, como decirles por ejemplo hoy 1500 pesos, un peso con 50, 1500 pesos, para que me entiendan. Y le dije, pues no me traes una. Ya salimos, porque yo le contesté a los premios. Ya salimos. Le digo, bueno, vos estás en tu casa, sí. Te paso a buscar, me acompañás, vamos, si no voy solo. No, sí, vamos. Bueno, fuimos y estaban regaladas de precio. Regaladas, o sea, uno o las regala a un amigo, no sé, se le da curso, qué sé yo. Se pueden vender, qué sé yo. Y las compré, probé una, bárbaro. Probé otra, bárbaro. Dije, bueno, estas van a ser 2 unidades que yo voy a usar, las otras las guardo. Ya le llegará el novio. Pensando en el cumpleaños de un amigo. Hasta que vi que a cierto afamado tester de herramientas ponía la pinza McCarthy. Todo eso después de mi toma de contacto y música de terror. Entonces medio me calenté y me sentí zarpado. Y probé todas. Las saqué todas y las probé todas y todas andaban bien. Alguna un poquito más, otra un poquito menos, alguna un poquito mejor, otra bárbaro, pero ninguna inaceptable. Bueno, después me calmé un poco. No porque le vaya a hacer algo al tipo, nada. No porque le vaya a hacer algo, porque ahora se pone a llorar y va a la comisaría de la mujer y denuncia. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Y me
me calmó ver que al amigo Gregorio había tenido una situación más o menos parecida. Si bien la de él no era el corte de las mías, pero tampoco era una herramienta inutilizable. O sea, cortaba. Y el alicate, bueno, cortaba joya, cortaba espectacular. Tengo que acomodar, tengo que hacer los clavos de esto un poco más largos para poner las unidades. Estas están medias. Ya que está, la limpiamos. Tengo un motor acá que no me permite el acercarme. Son las dos iguales. Corta, a ver. Esperen que encuentre un cablecito. Bueno, acá tengo de este finito. Se me cayó un destornillador, lo levanto. Este finito no lo corta. Esta unidad. Esta tampoco. Vamos a ver un cable un poquito más grueso. Sí, ahí sí. En cable de 1,5 sí. Corta. No es una guillotina, pero corta. Esta unidad y esta. No se caracterizan por tener un muy buen filo, pero si los agarra tirado en el campo o en la ruta y tienen solamente esta pinza para trabajar, me ha pasado tantas veces, varias veces, me ha pasado varias veces de tener todo lo que tengo, no llevar, porque no ameritaba llevar herramientas y pinchar una goma en la moto. Pinchar una goma. Uno termina pidiéndole a cualquiera y termina aflojando la rueda de la moto con una pinza. Pero bueno, son cosas que pasan. Una vez, en la zanela, que esa zanela tiene una maldición arriba. Y digo que tiene una maldición porque todos dicen, vos te quejás porque siempre anduviste en onda, entonces eso es la chinarda y esto y lo otro. Yo tuve, no es la primer zanela RX 150 que tengo. Tuve la 2007, tuve la 2006, tuve algunas posteriores. Las dos primeras que nombré, un caño. Casi la copia fiel de la Honda. La 2011, la denominada Ghost, creo. Una porquería. Una porquería. No así tan mala como la que ustedes conocen, la roja. Era una moto que no me gustaba cómo andaba, vibraba, pero no era un problema, no tenía problema de frenos, no tenía problemas de cubiertas, ¿no? A esta moto yo le he comprado 2 juegos de cubiertas, o sea, saqué las chinardas, puse 2 gomas nuevas,
Ahí logré tener un poco de adherencia a la frenada, porque con las que trae de fábrica, un día de lluvia, ustedes frenan, se clava la rueda y siguen a la misma velocidad con la rueda clavada. Bueno, le fui solucionando todos esos temas, qué sé yo, la piñón, cadena y corona, la transmisión, llamémosle, me duró 4.000 kilómetros. La verdad, una porquería. Le mejoré el motor haciendo un par de leves limadas, un par de leves, toqué mínimamente los conductos de admisión y escape y le di otra luz de válvulas. Eso, bueno, tendría que cambiar la leva, es una sola leva. Tendría que cambiar la leva y bueno, darle cruce, pero mejoró exponencialmente. La moto ya andaba fuerte, Desde 0 kilómetros, esa moto yo la compré con 45 kilómetros. Esa moto a mí, a fondo, en la autopista me daba 120. Que sea verdad o mentira, no lo sé. Me daba 120. Fueron pasando los kilómetros, obviamente fue bajando la compresión óptima que sale de fábrica y de esos 120 ya me daba 100, sean reales o no. Y después ya se había transformado en una babosa la moto. Horrible, una babosa. Dije, bueno, ahora es el momento de trabajarla un poquito. La moto revivió y los 100, pongámosle que en vez de no eran ni 100 ni 120 lo que daba. Pongámosle que daba 110, pero reales y con una salida de la puta madre. Pero yo no sé, lo tendría que mirar con tiempo y detenimiento a ver si en alguna tirada no torció el cuadro, porque créanme que es una porquería. Todo lo que se puede romper se rompió. Y como les estaba diciendo, me ha pasado de parar en una casa de repuestos, subirme, arrancar, en un semáforo sentir humedad en la pierna. Digo, bueno, me pillé encima. No. Se había roto la manguerita de nafta que entra al carburador. Se ve que se resecó al enfriarse. O sea, estaba reseca. Al enfriarse, mientras yo estaba comprando, se ve que se rajó. Bueno, no tenía una maldita herramienta. No tenía nada. Pregunté en un kiosco por si me prestaba una pinza. No había una ferretería donde comprar una herramienta. Bueno, una chica que tenía un puesto de pancho me prestó un cuchillo y pude cortar el pedacito de manguera que quedó en el pico de entrada al carburador y estirándolo con mucha suerte y sin que se mueva nada llegó a conectar desde el paso de nafta a la entrada del carburador. De casualidad. 1 milímetro más me quedo a gamba. ¡Qué verga! Por favor. Pero bueno, nada. No me había pasado. Todo lo que no renegué en mi vida con otras motos, lo renegué con esta. Pero bueno. Ya uno la odia tanto que la quiere. Es así. Está sangrando el óxido. El alicate Rottweiler. Alicate Rottweiler de nueva generación. Este sí es en acero cromo vanadio. A ver si corta cable finito. Sí, lo corta bien. Está duro porque no lo he usado tanto. A ver si se escucha. Y vamos a probar uno un poquito más grueso. Levemente más grueso.
corta lindo. Este lo vamos a dejar para trabajar. Voy a armar un elenco de herramientas para mi sobrino. Bueno, pero eso tiene que elegirse las unidades él. De las que yo le propongo, tendrá que elegir. Igual, de todas maneras, yo le vengo regalando bastantes herramientas como para que él, nuevas, o sea, no mías que deje de usar, nuevas, para que bueno, vaya armando su elenco. La de 8 pulgadas, del juego que ya todos saben, el que forma parte de la Desgarrator. Espero mañana sacar este motor de acá. Ahí quedó. Esta es de la línea Diamond, que comprábamos allá en la década del 90, con la particularidad que es para electricista. Se veían mucho las universales de este tipo, de esta marca, pero bueno. Estoy viendo dónde me quedó un lugarcito para colgarla. Acá tengo la York. Esta pinza le fascina al amigo Gregorio. No saben lo cara que la pagué. La compré en una ferretería en Morón. La gente de Morón debe conocer la ferretería que digo. Es una ferretería que está sobre Rivadavia, antes de 25 de mayo, que tiene una vidriera espectacular. Que tiene como una especie de glorieta en el medio, donde tiene todas las herramientas, digamos, especiales. Bueno, me acuerdo que la pagué 5 pesos con 50, que era una fortuna. O era una fortuna para lo que veníamos acostumbrados a pagar, no sé, la que mostré recién. Pero era mucha plata. 5 pesos con 50. Y vino dura, pero durísima. Yo siempre cuento lo mismo, durísima. No se dejaba trabajar. Era incómoda. Había que abrirla con las 2 manos. Y no se me ocurrió mejor idea que dejarla de cabeza en 2T. Parece que no, pero empezó a trabajar y quedó como la vieron ustedes, así, desde aquella época, año 95 estamos hablando. Bueno, pinza de punta, de acción compuesta, la vamos a limpiar bien esta, porque esta se usa en el taller para, bueno, cuando hay que hacer un poco de fuerza. Créanme que al menos para lo que yo pensaba sobre esta unidad, yo pensé, digo, bueno, es una pinza de palancas combinadas, 9 pulgadas y media, para cortar determinadas cosas, simplemente va a haber que apretar la mano y va a cortar. No, créanme que no es que trabaja tan bien, No estoy renegando de nada, porque no me caracterizo por no tener fuerza, ni por quejarme, pero tenía otra expectativa sobre el desempeño de tener acción compuesta y en una unidad tan grande. O sea, tiene sus 9 pulgadas y media. Y bueno, la verdad que déjenme un buen alicate cuerda de piano y yo les puedo asegurar que corta más fácil. Está bien, hay que ver los materiales. Pero también hay un tema. Nos acostumbramos a que los alicates cuerda de piano lo usamos los electricistas para cable grueso. O al menos yo me acostumbré así. Los alicates cuerda de piano los utilizamos los electricistas
para cables gruesos. La cuerda de piano es como un rayo de bicicleta. Si el alicate fuese fiel a su nombre, debería poder cortar cualquier cosa. Por eso les digo, déjenme con un buen alicate cuerda de piano y llévense esta herramienta. No me ha dejado tan satisfecho como yo pensaba. ¿La sugiero? No, para nada, no la sugiero. Es linda, es agradable a la vista, es linda tenerla. Los amantes y fanáticos de las herramientas no podemos no tenerla, pero créanme que ante una necesidad es preferible un buen alicate cuerda de piano y van a hacer menos fuerza. Bueno, pinza Inco, en este caso de nueva generación, pero ya de uno de los últimos modelos que se conseguí, no sé ahora si habrá salido algo distinto, tendría que ir a ver, pero bueno, esta es la evolución de esta que viene con el climper o el área de climpado ahí, qué sé yo, las dos obviamente como digo que son del mismo segmento, 7 pulgadas, segmento industrial, que bueno, nada, sacando el climper es más o menos todo igual. Nada más que en este caso Inco viene un poquito más marrón, ya tirando al tricomponente o al querer instaurar el marrón en vez del negro. Y esta es la que todos conocemos como una herramienta Inco con los grip característicos de la marca, ¿no? Esta la vamos a volver a colgar en el lugar que corresponde. Esta es la segunda unidad que tengo de este modelo, de este tipo. Me enamoré cuando usé por primera vez esa herramienta. ¿Sos enamoradizo, Tano? Muchachos, venimos de una época que se trabajaba con esto. Todo el resto para mí es un lujo asiático. O sea, sé diferenciar a la perfección algo que funciona, algo que no funciona, algo que hay que cuidarlo, algo que no hay que cuidarlo. Sé jubilar una herramienta a tiempo, sé hasta dónde exigir una herramienta, como todos ustedes prácticamente. Uno está apretando, está imprimiendo torque y sabe cuánto más. Pero por eso no soy un buen tester de herramientas, muchachos, porque yo les puedo trabajar con esto, y voy a lograr los resultados porque me adapto a la herramienta. Obviamente puedo decir los 2 millones de diferencias que hay entre una unidad y otra, pero no quiere decir que yo no pueda realizar la tarea si no la hago netamente con una unidad así. No sé si me explico, pero bueno, espero ser relativamente claro, porque imagínense que yo estoy todavía en bajón dominguero. Esta es otra de acción compuesta, en este caso de la marca Inco. Yo las que tengo de acción compuesta las tengo de marcas variadas. No tengo, o sea, Inco, Total y Entop. No tengo todas de un mismo juego, digamos. Decidí ver si prevalecía una por sobre otra. Y en esta unidad, que yo la hubiese definido como alicate, pero bueno, le hicieron un segmento de apriete, un área de apriete, con un segmento de corte generoso. Yo lo hubiese hecho todo alicate, quizás hay, y yo no lo vi, pero les vuelvo a repetir, déjenme con un buen alicate, cuerda de piano, y se los cambio por esto. Verdaderamente hay materiales que yo pensé, digo,
con las características de esta herramienta, yo apoyo la mano y se corta. No están así. Estas tienen su lugar definido acá. Las ponemos ahí. Bueno, acá veremos a una de las herramientas que me arrepentí de comprar. Yo las vi en el canal de Mantecol, las Trigane. No es que las compré para criticar a Mantecol ni nada. Simplemente las compré porque pensé que era la tercer pata de la segunda Santísima Trinidad. Lugar que ocupó Dishu, o Dishu, o Dashu. Bueno, esta es la verdad que me arrepiento de haberla comprado porque no la disfruté al usarla. Pero bueno, nada, queda la experiencia. No eran regaladas, me acuerdo, no eran regaladas. A mí me la fue a buscar una persona que en ese momento, bueno, me daba una mano, me tenía un cariño. Eso ya pasó, ya terminó. Las apoyé ahí. Acá tenemos el alicate. El alicate tiene, bueno, no sé ahora, pero a ver si se logra ver. Tiene una luz bastante importante en la punta. No lo hace inoperable, pero tendría que ver, no sé si está la linterna. Bueno, igual en su momento subí la foto, subí todo, de hecho hicieron caso al reclamo. No lo hace inoperable, pero está fallado. Incluso acá le falta un pedazo. No sé si se va a distinguir porque encima es negro. Acá le falta, es como que saltó un pedacito. Pero yo propuse la devolución, el cambio. Yo quería otro para probarlo. Y me ofrecieron un porcentaje de lo que pagué por el alicate, reduciéndolo a monedas, el alicate, sin obligación de devolverlo ni nada. Quédatelo, te devolvemos esta plata y todos amigos. Claro, se quedaron con el costo y me devolvieron la plata. Bueno, al haberme devuelto la plata, no lo puedo criticar, ya está. Se portaron bien. Se puede decir que cumplieron con el protocolo de garantía. Que si bien en ningún lado prometen, pero se hicieron cargo. La pinza de punta me gusta, pero por su anatomía. Por su anatomía extraña. Observen lo que son los mangos y observen lo que es la punta. Como todos saben, y bueno, digo como todos saben con cierto grado de pedantería, ¿no? Pero no es así. Digo, como todos saben, los amigos que siempre miran los videos, a mí me gustan las herramientas que quizás no tengan una anatomía, una ergonomía estándar. Me gusta la pinza larga, la pinza corta, la pinza... Más allá de que ambas, 2, 3, 4, sean pinzas. Pero en un taller, en un domicilio, créanme que uno se cruza con 750 posibilidades donde en 600 hogares, en 600 domicilios, desarmaban con una herramienta algo y en el 601 esa herramienta no va, no llega, queda corta, queda larga, abre poco, abre mucho. Entonces, todas estas perlitas que se van viendo, a mí me sirven. Me sirven y me gusta tener la posibilidad de decir, a ver si esta va. Pero bueno, nada, eso sí. Yo tenía un profesor allá en cuarto año que decía, hay que saber trabajar con herramientas y saber trabajar sin herramientas. Bueno, profe, si está viendo esto,
creo que no, por razones obvias, pero aprendí a trabajar primero sin herramientas, como usted decía, y después vino lo bueno. Una hermosa llave de 32. El último manchón de Fiat 600 que cambié, lo cambié con esta llave. Todo el resto lo tuve que hacer en una francesa de 12 pulgadas. Les hablo de la época que los manchones de Fiat 600 había que comprarlos, eran los denominados. Me voy a sentar un ratito. Espérenme, muchachos. Vamos a llevar esta caja para allá. Bueno, acá estamos. Los manchones de Fiat 600, más o menos todos saben, ya todos los cambiaban. Tienen, porque todavía debe haber alguno, una tuerca de hexagonal, es una tuerca hexagonal, el hexágono es de 32 milímetros. En la década del 90 venían pésimos, malísimos, horribles. Y no es que uno lo cagaba a palos al fitito. En el uso común se rompían, se partían, eran una porquería. Me acuerdo que valían 8 pesos con 50. Bueno, cuestión que eran más caros los bulones, porque llevaban un bulón de grado, porque si no los cortaba. Y se partían. Había que comprar de competición, más allá de que qué competición va a hacer uno con un Fiat 600. Al ponerlos de competición eran un poco superior en calidad y no se rompían. Pero se gastaban los acoples, se gastaban las puntas del palier, cuando no se partía algún palier. Eran experiencias que teníamos que vivirlos de aquella época. Me acuerdo que si uno lo armaba con todo lo que corresponde, llevaba resorte para que se mantenga haciendo fuerza hacia adentro de la caja. El acople, que era una pieza estriada con 4 agujeros, o sea, una punta estriada, hueca, donde entraba el palier, con 4 agujeros para atornillar con 4 bulones de 8, cabeza de 13. Ahí llevaba un Seger para que no se salga el acople. Y abajo de los bulones que apretaban el acople al manchón, llevaba una chapita que cuando uno lo terminaba de apretar, la tenía que doblar con un martillo y un pequeño cortafrío para que no se afloje en caso de dar marcha atrás. Que no se aflojaban. Con todo eso, no se sentía el andar del auto. Claro, lo agarraban los pibes, a veces se desenganchaba el fuelle de la caja, el fuelle de la salida de caja, por donde salía el palier, y no lo enganchaban, tiraba toda la grasa de la caja, era un desastre esa época. Pero bueno, yo sabía que cuando yo hacía primera, segunda, cuando la segunda tendía a querer desengancharse, o sea, cuando la segunda, que el Fiat tiene el Fiat 600, estamos hablando, tiene la particularidad que la segunda se come la cagada a palo. Y la tercera, bueno, ya ahí estamos agarrando velocidad si se quiere, y después la cuarta. Pero cuando la segunda tiraba a desengancharse, ya se había cortado algún bulón del manchón. Era la señal que daba para que cuando puedas lo mires y no te quedes tirado. Yo el último que cambié, lo cambié con esta llave. ¿Por qué? Porque después
vinieron los juegos de tubo. Yo tenía las Coupé Torino y siempre tenía algún cachivachito de estos Fiat 600. Fiat 600 tuve varios, tuve muchos. Era la época de la feria, que le llaman. Y fíjense en los videos, porque ahora andan todos contando, porque yo iba a la feria a comprar autos. Fíjense en la fecha de los videos míos, donde yo cuento la experiencia de la feria en el puente Santa Rosa. Los que son del oeste conocen, ahí en Blackstein. Que bueno, uno iba con su cachivachito, lo ponía en venta y a la vez recorría y nada, y no se transfería, no había nada de lo que hay hoy, que era una locura. De hecho, a mí ahora ya no está el cartero. Acá en Aedo teníamos a Víctor, el cartero, que en una época yo tenía buzón y me tocaba timbre, a mí no, a mi vieja, porque yo estaba trabajando, y le entregaban la mano, porque era un quilombo meter adentro del buzón, un alto así de patentes de todos los autos que fui titular y ninguno transfirió. O sea que las patentes seguían llegando a nombre mío, era increíble. De Lizar, del de Carlos, de los Torino, de los Fiat 600. ¿No? Era una época hermosa, hermosa. Antes uno llegaba a un acuerdo en la feria y le decía al muchacho, ¿me seguís? ¿Te sigo? No, veniste para casa. Bueno, vamos. Estaba un poquito ese miedo de si voy a la casa de este me afana. Pero no, yo he vendido autos, me han seguido, me han dado la plata, se han llevado el auto, tomado los papeles, boleto de compraventa y se acabó. Y me ha pasado en alguna de mis Coupé Torino de querer ser titular, cosa que me enseñó Gustavo, el padre de Nico Scarone, mi querido amigo. Nico Scarone, un amigo de verdad, una excelente persona. Tengo los mejores amigos. Espero alguna vez poder devolverle a la vida la calidad de amigos que me dio y que me sigue dando. Bueno, y en una compré una coupé, como todas las que creí que iban a ser mi coupé para toda la vida, la quise poner a mi nombre y fui a ver al titular. Y me dice, yo la vendí hace 15 años, ninguno la transfirió. ¿Vos la querés comprar? 18 años, hace 18 años la vendí. ¿Vos te la compraste ya? La estoy por comprar, le digo. ¿Usted me firma? Sí. Listo, ningún problema. Firmó los 08 y bueno, fui titular de la coupé. La vendí, seguía mi nombre. Así que bueno, nada, son historias, qué sé yo. Bueno, acá tenemos un elenco de pinzas para electricista, en este caso de la marca Bullet. Cuando Bullet no necesitaba dividir su calidad en segmentos profesional y jovista o economy le llaman. Economy le llaman los de Bullet a esta calidad. Antes no se le llamaba así, se le llamaba la pinza Bullet. No había necesidad. Me reía el otro día porque yo siempre cuento que compré un martillo Bullet que vino con mango de fibra. Para mí era mala palabra. Lo calenté en la cocina, lo saqué. Mi vieja me miraba y dice, ¿qué está haciendo con el martillo nuevo? Bueno, le saqué el cabo de fibra y se lo llevé al viejo Don Poncio que me haga el cabo de madera. Bueno, en una foto que yo encontré de mi primer tablero está colgado el martillito Bullet con el cabo hecho por el viejo Don Poncio. Todo tiene una razón. Bueno, esta la vamos a colgar acá.
¿Recuerdan que en un momento yo hablé que tenía una llave de bujías especial para el Torino, para no quemarse, que después compré el tubo Vaco, que me salió prácticamente como las 6 bujías? Bueno, era esta llave. Esta era la llave de las que le hablaba. Llega perfecto a cualquiera de las 6 bujías. Obsérvenlo bien. Llega bien a cualquiera de las 6 bujías, pero si el problema les aparece en ruta y lo venían castigando, o no lo venían castigando, pero lo venían usando, es terrible la temperatura que hay ahí. ¿Por qué? Pues están adentro del múltiple de escape prácticamente. O sea, está la salida de escape, está el múltiple y arriba están las bujías. Y donde termina el múltiple está la bomba de nafta y abajo el distribuidor. Una bomba. Pero bueno, el Torino es el Torino. Hay que aceptarlo con todos sus pros, sus contras. Con el paso del tiempo empezaron a meter todos bombas eléctricas y ese tipo de cosas. Y bueno, todos esos riesgos han desaparecido. Bueno, acá encontré el ejemplo de lo que les estaba diciendo cuando hablé del alicate cuerda de piano Inco. Si bien es una herramienta de alto fuste para trabajar en una casa, en un domicilio, en una caja, en una boca, es bastante más escueto en cuanto a dimensiones y por ahí nos permite esa licencia, por ahí nos permite poder trabajar. Si bien hay un montón de opciones más cómodas, pero si fuese la única unidad que tenemos, cumpliría bastante bien, no por falta de capacidad de corte y eso, sino por las dimensiones del mismo. Pero así y todo es más chico que, bastante más chico, los compararía, y por qué no, bastante más chico que el Inco. ¿Se dan cuenta? Adentro de una caja, pregúntenle al querido Criollo Custom, adentro de una caja, estos milímetros de menos que tiene, hace la diferencia entre cortar un cable equivocado y un cable correcto. Llave estriada 18-19. Esta es de la marca Elora, alemana. Se la compré a una señora que tenía ferretería ahí en Bransen. La gente de Aedo quizás la conoció. En la calle es Bransen, pero ese tramo se llama Aquiles. Es una señora que venía de Flores, según me contó, para atender el negocio. Una ferretería de bastante lindo porte, pero bueno, después de la pandemia nada quedó como fue antes y nada. La señora ya venía, pero no levantaba la persiana, no se podía ingresar a la ferretería. Ya terminada la pandemia y todo. Y bueno, nada, después cerró. Ahí compré muchos de los destornilladores de PH, que eso ya lo he contado en alguna ocasión. Y acá tenemos, se podría decir 2 en la misma, y tendría que haber otro para decir 3 en la misma, pero en este caso, de la misma marca, la misma herramienta. Este es un alicate, obviamente, corte oblicuo, de 6 pulgadas, también, los dos son bullet. Esta es una segunda toma de contacto, de esta herramienta, o de dicha herramienta. Acá ya viene con la separación dentada, como mostró el amigo Gregorio, qué sé yo. Estamos hablando del año 96. Había una unidad anterior exactamente igual a esta, pero parecía para hombres, venía distinta,
Siempre tuvieron buen corte, pero nada de cromo vanadio, nada. Esta sería una segunda unidad. Estaba viendo si veía la primera, porque es lindo mostrarla, para que aprecien la diferencia en la misma unidad, el mismo modelo, pero cómo fueron descendiendo en calidad. Hasta llegar a esto, que este lo compré en una oportunidad, trabajando para las empresarias de Coagua. Me encontré con la valija de herramientas de ellos, vacía, y yo ya estaba lejos como para volver a buscar o venir al taller a buscar herramientas, y compré el alicate. Obviamente nunca pensé que me iban a devolver la plata ni nada, y me quedó la herramienta, que no vale nada, pero tampoco era tan generoso lo que se cobraba por las instalaciones. A mí, pagándome para lo que es, lo crean o no, mi categoría, como puede ser la de tantos de ustedes, mi categoría y experiencia de trabajo para hacer lo que había que hacer, yo era carísimo, pero estaba cobrando barato. A ellos les resultaba carísimo y yo no cobraba ni la mitad de lo que le correspondería a un tipo de mi experiencia. No sé si se entiende y no quiero sonar pedante. Yo, cobrando la mitad de lo que debería, les resultaba carísimo. Pero bueno, era la pandemia, me estaba volviendo loco, porque soy un tipo de hacer, y además yo sabía que mal la plata que le tenía que pasar, que le sigo pasando obviamente, pero la plata que correspondía en ese momento pasarle a la madre de mis hijas, yo sabía que iba a estar. Entonces lo hacía con cierto placer y bueno, nada, hasta que terminó todo mal y ya he contado la historia y la volveré a contar en algún momento. Pinza alicate universal, Jadever, no es de alta palanca. La de alta palanca la tengo acá en el taller. Se pueden comparar si quieren. Las dos son espectaculares, pero mi corazón, muchachos, está en esta hermosa pinza, cómoda, se puede trabajar, corta bien, hace todo bien. La verdad, por el precio, no me puedo quejar, qué sé yo. Y siempre digo que andan demasiado bien por el precio y qué sé yo. Y créanme que como muestro herramientas económicas, también trabajo con herramientas de marca. Y hay una diferencia en las antológicas. Las actuales no son buenas. No son lo que eran. No están pensadas para que duren toda la vida, como era antes. Pero también valían de otra manera. Yo ya lo dije, comprar una herramienta Baco era una inversión importante. Cuando yo compré un tubo Baco, me salió, para que tengan idea del paralelismo, me salió como las 6 bujías del auto. Imagínense cuánto están 6 bujías ahora. Y bueno, eso sería el precio del tubo. No sé cuánto está un tubo Baco ahora. Pero compré uno Durol para ver qué onda ese tubo, que era un genérico igual al Robust. O sea, era un genérico exactamente igual al Robust. Lo pagué como 12 pesos. 12.000 pesos. Para que me entiendan, porque muchos dicen, 12 pesos, ¿de qué paisó? ¿Para qué le vamos a poner tanto cero, muchachos? Vamos a tener que hablar dentro de poco de millones, como era en el año 70 y pico. Millones de pesos ley, tanto. Bueno, el amigo Gregorio puede hablar de eso, que es medio historiador. Y nada. Acá, cuando llegamos de Italia, estaba el austral. Me acuerdo, 100 australes, había 5 australes, 10 australes, 100 australes,
500 australes, y cuando llegó el de 1000 australes voló toda la mierda. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Como nos tiene acostumbrado este hermoso país. Pero bueno, nada, le sacaron todos los ceros y bueno, nada, sí. Como hago yo, 14 pesos, listo. Hermoso alicate alemán. Estaba viendo si todavía capaz que corte algo este. Obviamente, ¿quién me lo pudo haber vendido? Exactamente, el querido y mitológico Mudo. 8 pulgadas, angosto. Lindo, la verdad que es lindo. Vamos a poner acá, en el tablero de... Ahí está, ese ya queda ahí. Como el tablero principal, mucho ya no se está usando porque el tablero de uso constante ha suplido bastante bien, muy bien, las necesidades. Quedemos así. Bueno, acá está la otra pincita que yo estaba buscando. Vieron que había... La vamos a limpiar. Había dos de 7. Yo estaba buscando una de 6 y una de 7. Para no tener las dos unidades iguales y ahí tener una y una. Ahora lo que voy a hacer es retirar una de 7 y poner la de 6. Pero... Vamos a limpiar bien. Y vamos a ver qué tal corta esta de 6. Cable de 0,8. Cable del 0,8 corta bárbaro. Me gustó. Bueno, tanto te va a gustar. Sí, me gustó el ruido. O algo un poquito más grueso. Ahí está. Bueno, muy bien. La pincita va bárbaro. Vamos a sacar una de 7. Y vamos a poner la de 6. Entonces queda surtido el listón. Que ese listón ya está destinado a lo que es las jubiladas. Esta vez lo vamos a correr para que no se vuelva a caer. Esta es una de las bullet que ya he mostrado. He mostrado una en un poquito mejor estado. Lo que pasa es que esta ha trabajado conmigo mucho en lo que es la costa. Y ha corrido con dos daños. Uno es la oxidación, que fácilmente se saca con el cepillo. Ya lo he realizado varias veces. Esto ya no es la oxidación de las aguas marítimas o del salitre. Vieron que en la costa, cuando dejan los pelos de construcción, siempre le ponen una botella a cada uno. Bueno, es por el salitre. La humedad corrosiva. Ahora están esos productos que muestra, por ejemplo, MHC, que son como una especie de varillas de fibra, creo, que ya todo eso queda en el olvido. Obviamente no se corroen. Pero bueno, jugó con la mala suerte de trabajar mucho en la costa, quedar allá para trabajar
allá y no andar llevando permanentemente. Y cuando estábamos trabajando en la costa, quedaba expuesta al sol. Se destinió. Pero es una unidad que yo conservo con mucho cariño. Nada, la vamos a colgar en algún lugarcito que quede. Esta es la... Ahora la vamos a limpiar un poquito, pero esta es la Mondial que yo les decía que dejé desnuda. Se oxidó nada más levemente. Yo les decía que la dejé desnuda porque, bueno, queda más cómodo para trabajar en este estado que con, llamémosle, todas los pedazos de, si se quiere, los mangos. Los pedazos de mango a veces molestan. Esta es una pinza que está orientada al corte. Tengo varios modelos de esa, entre ellas Monviso. Estas desnudas las vamos a poner todas juntas. Ya no tengo lugar acá. Y no hay como... Bueno, vamos a tener que poner clavo. Vamos a pasar esta para acá. Esta para acá. Con buena pinza de punta. Y estas las ponemos todas juntas. Acá. Ahí va. Se cayó una llave de 716 de Vasco. La vamos a colgar de vuelta en el lugar de la 716. Ahí está. Quedó ahí por ahora. Bueno, destornillador Hadever, segmento profesional, varilla en acero cromo vanadio, utilizado bastante, superó ampliamente la toma de contacto, lindo, un mango que invita a imprimir torque. La verdad que Hadever, Watford, Dishu fueron herramientas que me generaron alegría, el haber probado, el haber comprado y seguir disfrutando. Eso, bueno, el que las descubrió y las tiró a la cancha, salvo que haya alguna otra persona y yo no desconozca, pero yo las conocí de la mano del amigo Gregorio. Y bueno, nada, la verdad que no se equivocó. Si bien es bastante duro con las devoluciones sobre las herramientas, eres cruel pero justo. Destornillador Inco de una segunda toma de contacto. Este no ha sido utilizado. Bueno, PH1 por 75 va a formar parte del elenco Inco. Estoy tratando de empezar a unificar. Bueno, esto es un cañón, muchachos. Una Pico del Oro 12 pulgadas Dishu. La verdad, va muy bien. Va muy bien. Detalles de excelencia. Juego el mínimo. Esperemos sigan viniendo así, de esta calidad. A mí la verdad me han dado buenos resultados. De hecho, una vez hice una parodia de una toma de contacto con esta herramienta y me la dieron por buena. Muchos amigos creyeron que era una prueba de verdad. Entonces no me quedó otra que hacer una prueba de verdad y yo partí el caño de 3/4 con esta herramienta.
lo abollé primero y después girando lo partí. Está el video. Ojalá sigan viniendo con esta calidad. Y bueno, nada. Una muy linda opción. La vamos a poner en la caja de plomería. Te la llevé para allá. Bueno, y acá tenemos una de la marca Labor, genérica, pero que he comprado bajo el nombre Labor y me ha dado muy buen resultado. No es de acero cromo vanadio y el poder de resistencia a la oxidación es más que aceptable. La verdad, muy linda unidad, muy linda unidad. Esta se ganó su espacio acá, en el tablero de herramientas de uso constante. Ya le voy a tener que poner un clavito más. Hay genéricas que verdaderamente enamoran, ¿eh? Una linda unidad que me hubiese gustado que el amigo Gregorio tenga. Francesa de 10 pulgadas. O pulsiana de 10 pulgadas. Sin apertura extra. Abre los 30 milímetros que corresponden a las unidades de 10 estándar. Confeccionada en cromo vanadio. Six. Bueno, tiene este grip que no me gusta, pero se acepta y se agradece. Bueno, el ojo de la francesa, como le decíamos cuando éramos pibes, cuadrado. La particularidad de ser cuadrado, medio romboidal si se quiere, pero para que quede la francesa colgada está ideal. La verdad, no hay juego, no hay juego. No hay juego, ni axial ni lateral. La verdad, una muy linda unidad. Wembley. ¿Qué me pasó con Wembley? ¿Qué me pasó con Wembley? Vieron que compré elenco básico Wembley. No sentí demasiada diferencia con lo que es Bremen House. Simplemente los grip. Y vieron que soy un animal de costumbre. Por ende, sigo eligiendo mientras se consiga Bremen House. Ya en algún momento se discontinuará y bueno, habrá que ver de volcarse a estas unidades, ¿no? Pero bueno, resiste bien los 220 volt. He trabajado hasta trifásica. De hecho tiene un chispazo ahí. A mí no me ha devuelto nada, o sea, se generó y nada más. Estábamos cambiando con mi sobrino unos tendidos, unas salidas de medidor. Vieron que Villa Luzuriaga se caracteriza por, el amigo Fabio seguro puede dar fe, Villa Luzuriaga se caracteriza por tener todas propiedades pH. No sé por qué no se construyó hacia arriba, sino pH. La batería de medidores adelante, y de ahí salían todos los cables, obviamente después de pasar por el tablero primario, a cada una de las unidades funcionales. Muchos de ellos todavía con los cables de
3 milímetros, 3 milímetros, de la década del 90, amarillos los dos. Y bueno, no daba abasto para lo que hoy en día se consume. Incluso algunas viviendas de esas habían perdido el servicio de gas, o sea que dependían de la electricidad para todo. Y había que cambiar los tendidos. Y bueno, a veces no se puede seccionar la electricidad por cuestiones de que hay una madre amamantando a su hijo o bañando a su hijo o se le está calentando el agua para X cosa. Muchos dirán, y bueno, pues cuando lo desconectás se corta. Sí, pero una cosa es cortarle a las 9 de la mañana y darle luz a la 1, y otra cosa es cortarle a las 9 de la mañana, 9:15 cortarle, 9:20 conectar nuevamente. Y bueno, en una de esas maniobras, donde los cables habían quedado muy cortos, se comió el chispazo. La verdad a mí no me pasó nada. Pero bueno, cosas que pasan. ¿A quién no le pasó? Pinza de punta Rottweiler. En este caso Rottweiler ya no me está gustando demasiado. Si bien son unidades cromadas, y de eso no hay dudas, pero la punta, en este caso sí, termina en una punta bastante truncada. La longitud escueta de la misma lo hace de mayor a menor, obviamente, pero con limitaciones. Es una unidad que como pinza de punta es incómoda. Se parece más a una pinza de puntas planas. Entonces, pero bueno, no deja de ser una unidad nueva que hay que trabajarla. Y bueno, hacer la devolución correspondiente a la toma de contacto con dicha unidad. Si bien ya ha habido devoluciones parciales, ¿qué nos va quedando sobre el banco? Bueno, Wembley ya hablé, la vamos a poner acá. Quizás en alguna oportunidad le agarro el afecto. Alguien me había dicho que muestre la pinza Seger de la marca Etios, no recuerdo qué amigo, pido perdón, pero la pinza de la marca Etios, en este caso para Seger interiores, Seger exteriores, apretamos y abre, es esta. Mediante esos dos buloncitos que ven ahí, se cambian las puntas desde esta hasta algunas bastante más grandes e incluso a 45 grados para sacar en esa posición. Pero esta es para hacer exteriores. De la marca Etios. La quería mostrar porque me iba a olvidar y el amigo me dijo estaría bueno que la muestres. Vamos a colgar ahí y esta la vamos a poner acá. Un alicate Baco de cuando era pibe. La verdad que si bien renegué mucho para comprar unidades Baco, no, me han defraudado bastante. Estos alicates venían durísimos, los mangos se despegaban. Por más fanáticos que sean de Baco, no me dejen mentir. Era así, venían durísimas las pinzas y los aislantes se salían solos. Me sentí bastante defraudado. Una sensación fea. Cuando no me garcaba el mudo, me pasaba eso. Que las unidades me venían así, de esa forma. Qué sé yo. Bueno, pinza de punta total de la primer toma de contacto. Esta debe ser la segunda unidad. Nada. No se sabía nada de total o sobre total todavía.
Y bueno, nada, la probé desde la primera hora, muy contento. Esta sí tiene su lugar definido, porque sigue cumpliendo. Y acá estamos ante la presencia de lo que dije que sería la mejor pico del oro doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas, con palancas rectas. Ya dije que mis favoritas en este caso son las Stanley, incluso por sobre esta. Esta es de Baco y nada, da excelentes resultados. La vamos a guardar ahí. Bueno, tenemos el elenco de destornilladores aislados, total, que lo vamos a poner en la caja donde estoy poniendo los Inco, las herramientas Inco. A ver quién sabe de qué se trata este martillo. Tiene un peso considerable, más de medio kilo. La vamos a tener acá. Mini pinza de punta, Crossmaster. Una de las mejores pinzas, una de las mejores mini pinzas que puedo decir que estoy utilizando, he utilizado. Bueno, hasta tanto no compre otra, voy a seguir utilizando esa. Pico del oro Jade Ver, ya ha cumplido su toma de contacto, ya ha sufrido todo lo que tenía que sufrir, ya ha dado todo de sí y sigue durando la herramienta. La verdad, espectacular. Muy buena. Muy buena. Ojalá sigan viniendo con esta calidad. Digo lo mismo que lo que dije de Diju. Esta la vamos a poner acá. Pinza universal Stanley Pro. Muy buena unidad. De otra época. A ver si quedó un lugarcito. Tenía su lugar, pero bueno, las he ido rotando. Y va a quedar ahí. La historia de estas pincitas ya las conocen, son las que compré en Ramos. Compré dos, que están acá. Un día de diferencia hay entre una y otra. Espectaculares unidades genéricas. Por los colores daría la sensación de que son aisladas, no son aisladas. A mí no me han dado corriente, pero no son... no me han dado inducción, quiero decir. No son aisladas 1000 volts. Pueden parecer, pero no. Vamos a poner acá, en esta cajita. Otra de las pinzas para electricistas de 8 pulgadas, la vamos a limpiar un poco porque esta sí ha sufrido bastante. Y para muchos son todos fierro viejo, y sí, son fierro, es verdad, pero bueno, cuentan historias estas cosas, qué sé yo. Todas tienen algo importante para decir. La vamos a poner acá en este cajón provisoriamente hasta tanto le hagan lugar en el tablero. Bueno, acá tenemos una llave Raselli de 9/16 5 octavos. Estas van acá. Van acá. Va a estar difícil colgarla. Esto es una pinza de punta Ronix. No les sugiero usarla en ningún segmento. Como dice el amigo Gregorio, ni jovista extremo, ni nada, porque no cruje. La usan, apretan y cruje. No me pude.
no, no me pude encariñar nunca. Ya hace un año, ya va a ser un año ahora en breve. Recuerdo que el día que compré estas, con la Pico de Oro, salió el famoso video de 26 minutos de la torta. Ojalá el Señor lo liberase a ese video y todos podamos gozar nuevamente de ese hit, de ese video que ha hecho tan sentido, tan dolido, intentando demostrar que es un sujeto buena leche y una persona de bien y que nunca hablaría mal de nadie y que bla y que bli. Y bueno, lo borró. Debe ser uno de los pocos videos que, y ustedes saben que no me importan a mí las vistas, pero debe ser uno de los pocos videos que alcanzó las 1000 vistas en 24 horas. Y lo sé porque yo respondí y lo que veía, lo que yo controlaba, era que la gente vea mi respuesta. Porque yo no quería que... Está bien, estaban los giles que ponían... No tenés nada que explicar, ya todos nos conocemos, ya sabemos quién es quién, que esto, que lo otro. Pero estaban mirando a ver qué decía. Y se da un factor. Pero no quiero abordar ese tema porque sinceramente no es algo que me importe a mí los números. Pero en un momento habían visto 1000 personas, un K de personas, ese video y 1.2K mi video. O sea que la mitad de la gente no entendió nada. Pero bueno, no la mitad de la gente. Las 200 personas extra no entendieron nada, suponiendo que cada una de las personas vio los dos videos, ¿no? Pero ya hace un rato que estamos charlando, estamos como en familia. Bueno, destornillador celestal 4x400, largo. Este sirve para regular los platinos del decarlo, dado que hay que hacerlo desde atrás de la traversa, desde el paragolpe prácticamente. Con este se puede. Para tocar eso hay que tener herramientas y conocimiento. No es tan fácil. Después no anda más. ¿Qué se cayó? ¿Mango de fuerza se cayó? No, y se cayó también el trofeo. ¿Dónde está? El siciliano de oro. ¿Dónde está el... Acá. Mejor actor. Alicate Crossmaster. La verdad que una buena unidad, fiel, corta bien, anda lindo. La verdad, a mí me gusta. Precio, calidad. Destornillador celestal, segmento amarillo. Lamento decirles que el primer tornillo que aflojé quedó en este estado. No sé si cambian algo, porque soy el único que arrima la mano y no cambian nada. Pero bueno, lo vamos a poner en la caja de destornilladores para no tenerlo dando vueltas, porque sinceramente no funciona. Acá está la caja de destornilladores. Todos destornilladores. Y bueno, así es la cosa, dijo Don Ortigosa, ¿no? Estos genéricos, la verdad que son hermosos. Acá tenemos una Pico del Oro, Durol. Me gustaría que los amigos
que la hayan comprado, cuenten si no es verdad o si tuvieron suerte y no se les salió el tornillito este y perdieron el fleje. Yo en la otra unidad que tengo en el otro taller, se perdió, saltó a la mierda el tornillo, que yo ya la... Yo tengo 2 de estas y una genérica. La genérica yo la reparé, que es igual, pero no dice Durol. Yo la reparé, le rosqué en un octavo, sí. Y le puse un tornillito largo y, bueno, quedó. Una gotita de freno químico y quedó. En la otra, que está original, bueno, es bastante importante el flejecito ese porque mantiene trabado el botón o sea, el botón tiene un engranaje, una especie de engrane que traba en los dientes y el fleje se encarga de mantenerlo trabado. No está el fleje, el botón se va hacia abajo y la picoloro zafa. Bueno, cuenten los amigos si por casualidad tuvieron la misma experiencia, porque las únicas que veo que no se desarman son las del canal de la esvástica de herramientas. Así que nada, bueno. El día que ese muchacho deje de ser tan soberbio, posiblemente pueda explicar algo. Tipo pedante. Mira, déjenlo. Hay gente que se cree que por tener 4 pesos más que otro es Dios y no es así. Pero bueno, una de mis pasiones. Es increíble cómo se ha ganado mi aprecio estas unidades cortas con apertura extra, que ya hemos hablado hasta el cansancio. Un amigo me preguntaba qué tal los destornilladores en top. Tengo los 2 segmentos. Segmento económico, que hay de más o menos de todas las marcas, de las 6 marcas de la Santísima Trinidad, hay de estos, cada uno es de un color. Estos en top, en cromo vanadio, la verdad que son muy buenos, a la par del Inco. Los Total, la primera generación de Total que yo probé, está ahí colgada. La colgué ahí porque fueron algo espectacular, lo que duraron y lo que trabajaron esas herramientas. Los en top van muy bien. Alguno que por ahí no esté muy finito en el tema de herramientas, no va a encontrar diferencia en lo que podría ser un Inco. Sí, por ahí con un Diju va a encontrar diferencias. Quizás no de calidad, pero sí ergonómicas. Bueno, gente, no los quiero aburrir, va a tardar en subirse, pero bueno, qué sé yo. La verán hoy, la verán mañana, la verán en 2 veces. Quedan algunas cositas para ordenar, pero ya tengo todo más o menos organizado ya. Armé las 2 cajas que quería. He puesto algunas unidades en el tablero. Tengo mucho para ordenar, pero bueno, ya hay lugar sobre el banco como para el trabajo que hay que desarrollar mañana. Este es un destornillador, bueno, los que vienen con las motos. Tengo 4 o 5 de estos. Son reversibles y se hacen plano y se hacen Phillips. La verdad, unidades que no tienen demasiada relevancia, pero cuando yo compro una moto, compro la moto con todo lo que hay arriba y por ende las herramientas son mías y no se van. No he vendido nunca un auto o una moto con sus herramientas. Uno de los mejores destornilladores Bullet por su medida y por su ergonomía que van a conseguir.
Si tienen que trabajar en una instalación eléctrica para apretar los módulos, sean 100, 150 tornillos, que no es raro, 50 módulos, es la mejor opción. Es la mejor opción. Cómodo, entra perfecto. La verdad, usé uno y compré dos. Este lo vamos a poner acá, en el tablero de destornilladores. Así que bueno, gente. Los dejo. Voy a comer algo, me voy a pegar un baño. Mañana hay que arrancar temprano. Acá tenemos una 17 corta de la década del 90, fabricación india. Jalani se llamaba, o Jalani. Yo me acuerdo que le decía Jalani, pero siempre tuve problemas para pronunciar las marcas. Jalani. Número 14, 17. Venía todo el jueguito agarrado con una chapita. Linda época. Esta la usaba para los service, pero ya no quiero que ande dando vueltas. La voy a colgar en el tablero y la vamos a dejar ahí. Vamos a dar el lugar que corresponde, porque si no desplaza a esta. Ahí está. Ahora sí. Así que bueno. La verdad, me han ayudado a salir del bajón dominguero. Miren, un alicate Word Pro, pero del segmento económico, que se podría obviamente asemejar mucho a lo que es el Bullet Economy. Corta bien, Y para hacer acero al carbono, miren que no le he tenido demasiado cariño y no se ha oxidado. La verdad que lo que es óxido corta bien. A ver este cablecito que había quedado medio trunco, finito. Ahí lo agarré muy arriba yo. Pero corta, dentro de todo. Corta muy bien. Cables más gruesos, ya me gasté como 2 rollos de cable. Si tendría el video vidente de Gregorio me diría, ¿por qué no te haces una instalación eléctrica? Hacete una instalación eléctrica con esos cables. No. Para hacer instalaciones eléctricas, los cables los compran los clientes. Yo nada más los armo. Bueno, gente. Ya me despedí como 3 veces, parezco los chalchaleros. Pero siempre aparece algo para ver, para comparar. Por ejemplo, acá tenemos pinza de punta Wembley. Una genérica que enamora. Y yo los invito a ver si hay diferencias entre una y otra. De estas tengo 2. Cuando di con genéricas que enamoran, siempre compré 2. La verdad, espectaculares unidades. ¿Qué va a ser? El vicio de las herramientas. Yo tengo la suerte que vivo de usar herramientas. Acá está el Hydro 3 que buscaba el otro día. Yo tengo la suerte que vivo de usar herramientas. Por ende, vivo de mi pasión. Pero no deja de ser. Ahora le paso nafta, muchachos. Nafta, no se pongan mal, no se pongan mal. Quería sacar la parte dura del hidro. Hace un tiempito que está acá sobre el banco y seguramente se endureció, ¿no? Así que bueno, ahí lo ponemos en la caja de plomería como corresponde. ¿Quién se acuerda de estos? Década del 90, destornillador de madera. Uno de los pocos Philips. Me acuerdo que los compraban todo por 2 pesos. No se doblaban, se partían. Demasiado aceradas las puntas, había que retocarlo en la piedra. Pésimos para todo. Pero bueno, quedó este solo de los, no sé, había muchos. Quedó este solo y es un hermoso recuerdo, está a modo de recuerdo. Destornillador de madera, que es este pernito que ven acá, atraviesa la varilla y une el mango a la varilla. En una época me habían dicho,
Me había dicho el viejo Don Poncio que era destornillador de carpintero. Yo no, sí, no tengo por qué descreer de la palabra del maestro, ¿no? Pero en esta calidad, obviamente no. Tendría que haber algo bastante superior que sustituya. Así que bueno, nada, gente. Les mando un abrazo, les mando un saludo. Mañana será otro día. Les agradezco por haberme hecho atravesar el bajón dominguero bastante satisfactoriamente. Y bueno, nos vemos mañana, seguramente en otra charlita, en otros videitos. Estuve liberando algunos shorts que tenía guardados. No sé muy bien a qué corresponden, yo los libero. Y algunos recortes de Google Fotos, que saca por ahí un fragmentito de algún video. Y me resulta cómico, me resulta atractivo y lo subo. Como acá no se aspira a tener el mejor canal, ni el más prolijo, ni el más cheto, ni nada, me tomo esas licencias. Quizás innecesarias, pero qué sé yo. Antes de que se borre o se pierda, por lo menos queda el registro de que alguien hizo algo. Les mando un saludo, que tengan unas buenas noches, mañana un excelente comienzo de semana y un saludo a todos los amigos. Gracias.